está entrando hoy. El cronista, el futuro cronista del fútbol. ¿No? Buenas noches. ¿Qué tal? Podría Hola, ser, Cristian. ¿por qué no? Claro, para que les pongas la muestra a esos merolicos que siempre dicen lo mismo. Desde hace 40 años no cambian su estilo. ¿Qué sintió usted cuando vio narrando partidos de un mundial al Pollo y a Vaca de Televisa Deportes? ¿Estás hablando de la caricatura, el pollo y qué? La Vaca y el Pollito. Eh, No, creo que esos dos de Televisa entraron por un concurso que hizo, de hecho, Televisa Deportes, y que los dos que narraran mejor iban a entrar al equipo. Pero no sé si estuvieron estudios o no sé. o al que fuera más malo, lo aceptaban. Más bien el menos peor. Así es. Ahorita Esperanza. ¿Ya están listos con la tarea que dejamos? Oh, sí, no me dejen hablar. Porque tengo aquí un crítico muy punzante, que es el profesor Chico. Así que ahí tú dirás. Y ya está. Eso es bueno, tener a críticos exigentes. Ya está con la guadaña lista. Profe, ¿Janet va a entrar? ¿Perdón? ¿Janet va a entrar a la clase? Debe entrar. Ah, ok. Ya se incorporó la clase pasada. Ok. Falta el que anda festejando todavía el Cruz Azulino. De la que se salvó ayer, el Cruz Azul. ¿Por qué? Porque como iba ganándole Tigres al Atlas, pues iba a Cruz Azul Chivas, pero como el Atlas anotó el último minuto, ya se cambió. Yo Ya estaba viendo que le iba a apostar a Alexis. le ganas. Aquí tienes otro seguidor del Chivas, ¿eh? Profe, Ah, yo le veía cara como de universitario, así como de Puma. ¿Sí? Bueno, mejor no opino yo. ¿Qué te parece que mejor empiezas? Sí. Formas de presentación del discurso estético. Todo enfocado a la literatura. Era concepto Narración, y un ejemplo, ¿verdad? narración, descripción, monólogo, entre otros, diálogo. Ya luego. ¿Con qué empiezas? Con narración. Muy bien. La palabra narrar es sinónimo de contar, o sea que una narración es una clase de texto a través del cual se cuentan sucesos imaginarios o reales, generalmente relacionados unos con otros. Todas las narraciones cuentan con una determinada historia, un conflicto, personajes, tiempo y espacio, donde se llevan además el punto de vista en que se cuenta la historia por parte del narrador. Perdón. ¿Le digo el ejemplo? Sí. El ejemplo, la narración en primera persona. Este tipo de narraciones, el narrador es el principal protagonista, o lo cual es el protagonista y el narrador son la misma persona. En general, el protagonista cuenta o imagina su propia historia. A ver, relax. Últimamente, no sé cuántos años para acá, pero hablando en términos generales, hemos perdido la capacidad de narrar como solían ser los de otras generaciones o épocas. Ese es un lado oscuro de la tecnología, donde se nos da todo digerido, o casi todo digerido, y se ha perdido o no se ha desarrollado como en épocas pasadas esa facultad inherente en el hombre y hermosísima como lo fue
narradores de historias, de cuentos, leyendas, como había en comunidades pasadas en las que la enseñanza era de carácter oral. El Senado, la senectud, los antiguos, los mayores, ancianos, en torno a ellos reunían a los jóvenes y les narraban las leyendas, costumbres, las creencias y demás a los jóvenes para ir perpetuando la cultura que se desarrollaba en determinadas comunidades. Entonces, dentro de ese marco había excelentes narradores, que era casi obligación porque era la forma de transmisión del conocimiento, en tanto que todavía no se desarrollaba una escritura. Entonces, narrar sí es justamente eso, contar, platicar. Todavía no hace mucho las abuelas, bisabuelas, cuando ya no había luz, se reunían en torno a ella los nietos, los hijos, y eran excelentes narradores, y los temas eran las leyendas de los aparecidos, los cuentos de terror. Aun cuanto las contaran cientos de veces, no perdían esa espontaneidad, esa riqueza hogareña que emanaba de sus labios, y se cuenta que era una delicia reunirse en torno a la abuela, bisabuela, a los abuelos, a escuchar los cuentos de aparecidos, las épocas pasadas que ellos vivieron, quizá la revolución, tal vez la guerra cristera, y ahí el punto principal era el narrador. ¿Qué opina, profesor José de Jesús, en lo que se incorpora Alexis? Está ocupado. Alexis, estamos hablando de la narración. ¿Qué opinas? Profe, Diga. que andaban exponiendo. ¿Cómo? Sé que andaban exponiendo, Vera y Janet. pero ya vi que no. No. Estamos platicando sobre la tarea que investigaron acerca de la narración, el diálogo, etcétera. Ya. Dice Cristian, un tipo de narrador, por ejemplo, es el omnisciente. Omnisciente es el que sabe todo acerca de los acontecimientos, que narra, se mantiene fuera de la historia y como si fuera un reportero. Y para gusto de Alexis, ahí va un ejemplo de Gabriel García Márquez. Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de cenizas, y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. ¿Qué tal, El omnisciente, omni, todo, el que narra todo, el que es el personaje central dentro de la narración, como cuando alguien escribe un reportaje, ¿no? El que lo escribe es el principal. ¿Sí hiciste tarea, Alexis, o no? ¿O estás como Esperanza, escondidos, que no les preguntemos? No la hice porque no sabía, no me acordaba, pero échamela. ¿Qué pasó? Pregúnteme. Y yo le invento algo acá bien, perrón. No te creas, no. Dígame. Estamos viendo un ejemplo de narración, lo que era la narración y un ejemplo. Acción de narrar. Así dice, yo no puedo decirlo. Dice relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente, un hecho o una historia ficticio.
Y estábamos pidiendo un ejemplo de narración también. Esperanza, por ahí búscale también. Estamos hablando de ¿Cómo, profe? alguna noticia, algún cuento, mito, fábula, novela o una anécdota. La que sea nada más que sirva como ejemplo. La que sea. Sí, sí, un ejemplo de narración. Mm, ahí va una. La otra mañana fui al parque con mi tío. A su lado se sentaron dos señoras muy gordas, con una niña y un chico. La niña se puso a saltar a la cuerda mirándome. De tanto mirarme, siempre se equivocaba. Una vez dijo muy bajito, ¿quieres jugar conmigo? Y yo lo oí y dije, sí, sí, jugaremos al molino. Tomadas de las manos empezamos a dar vueltas, el molino lleno de agua y la rueda, anda que anda. Ay, está muy raro esto. Dice, anda que anda, hasta ¿Sí? que se me fue la cabeza y me tuve que sentar en el suelo con una angustia en el estómago. Está ¿De media quién? rara esa narración. ¿De quién? No sé, aquí me la encontré, pero no es como de alguien en especial. Bueno, Yo tengo una súper Como cortita. un relato, como una anécdota. eso se llama narrador personaje. Ahorita le espera, please. El narrador personaje es el que cuenta su propia historia, narra en primera persona, como lo hizo el ejemplo, y establece una relación entre el lector y, y obviamente el autor, ¿no? Aparte, se establece de una manera directa, ¿no? Vertical, este tipo de narración. Esperanza, ¿qué ibas a decir? ¿Una narración qué? No, nada, solo que yo tenía un ejemplo más corto que el de Alexis. ¿Se vale leerlo? ¿Mandé? Adelante. Ah, ok. Bueno, es de Don Quijote de la Mancha. Sí. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Ajá. Sí, así empieza la primera parte del Don Quijote, porque son dos. Por ejemplo, otro, Ajá. un autor paisano, Jorge Ibargüengoitia, narrador personaje, donde habla en primera persona, habla de él mismo y establece una relación con el que está escuchando, en este caso sería el lector. Dice Ibargüengoitia, ¿por dónde empezar? A nadie le importa dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia, ¿no? Está hablando de su yo, su primera persona. Sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artajo, ni mi madre fue desconocida, como han insinuado algunos. Ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria hasta con elogios de mis maestros. En cuanto al puesto de secretario particular de la Presidencia de la República, me lo ofrecieron en consideración a mis méritos personales, como era una palanca, entre los cuales se cuentan mi refinada educación. Jorge Ibargüengoitia, de aquí de nuestro estado. Luego dijimos la descripción. ¿Quién empieza? Descripción, descripción. Yo puedo describir la descripción. Adelante. Acción de Es un describir. discurso, es un discurso oral escrito que detalla y explica las características de un lugar, persona, animal, cosa o situación. Sí, en una descripción se estudian, se ven, se relatan, se enumeran las partes que conforman un todo.
O sea, es muy distinto a narrar. Narrar es platicar, contar. Y describir es enumerar las partes que van conformando un todo. Y en la descripción puede haber dos tipos, la descripción física y la psicológica. La física es pues estatura, color de ojos, fisonomía, y la descripción psicológica o interna, el carácter, el temperamento, el modo de ser, el modo de actuar, triste, enojón, pesimista, y ya cuando se pueden complementar ambas para profundizar más en la descripción. Entonces, alguna vez leímos un poco lo de Platero y yo, donde Juan Ramón Jiménez describe al burrito que lo acompaña, que se llama justamente Platero, y lo describe así. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos, de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Entonces la descripción es enumerar las partes de un todo. Algunos ejemplos de descripción. Búscale, búscale. Yo Adelante. tengo, digamos, una descripción de, como es una persona, dice, ella es doña Juana, una bolita de cabellos blancos y piel morena, tiene 78 años de edad y vive en el pueblo más colorido de la ciudad. Su amabilidad y dulzura hacen de esta señora una persona excepcional. Siempre dispuesta a ayudar a todos, doña Juana es conocida también por sus dulces tradicionales, caracterizándola el dulce de lechosa. Todo el que va al pueblo conoce a doña Juana, la abuela del pueblo y para el pueblo. Sería democracia. ¿Tiene autor? ¿O, No, o te gustan no son varios ejemplos, los anónimos? Muy los bien. anónimos. Deja ver si Cristian y Esperanza tienen algún ejemplo de descripción. Y no sé si ahí anden. Yo sí. Muy bien. ¿Algún Que ejemplo digo un ejemplo, sí, de descripción? pues estoy viendo que yo más bien puse un tipo de descripción, pero pues me puedo inventar ahorita uno. Aquí en Archivas. Mm, no, porque pues ya todos sabemos describir a Chivas. Muy bien. A ver, un ejemplo del que quieras. Seamos algo más poético, como la mañana, Sí. el sol es grande, rojo, en ocasiones amarillo, tiene fuego, Ajá. alumbra, o sea, mencionar como las características de cada cosa. Sí, sí, es enumerar las partes que lo conforman ese todo. La, la idea es que el que escucha tenga una visión lo más exacta posible de lo que está describiendo, en este caso, el autor. Y hay autores que describen tan vívidamente lo que muestran al público, al lector, que el que está escuchando va forjando en su imaginación una figura, si no exactísima, más o menos exacta de lo que el autor quiere transmitir. Y esa es una de las características de un buen escritor, ¿no? A ver, Esperanza Navarro, un ejemplo de descripción. ¿Qué andará ahí? Espera,
Ma. Es que como sale de trabajar más o menos a esta hora, Ajá. no Pero sé ya, cómo esté. ya había participado. Falta Silvia, falta Janet. A ver, del diálogo ¿Soy busque. yo o Alexis también está congelado? Sí, se quedó Aquí estoy. en Ah, el, no sé ya. se quedó en el nirvana, allá en los dentados picos del Himalaya, con los monjes lama, en una postura asánica de yoga, de hatha yoga, esperando la resurrección de sí mismo. Qué poético. Para que despierte. Esperanza, ahí andas. A ver, definición. Profe, ¿qué pasó? ¿A dónde te vas? No, grave, grave, grave. Siguiente era el diálogo, definición y un ejemplo. A ver, ¿De quién? el diálogo. Ah, Dijimos que iban a ser definiciones y ejemplos. ¿Pero quién? No, lo que iban a investigar. O sea, la definición de diálogo y un ejemplo. Definición de descripción y un ejemplo. ¿Pero quién la dice ahorita la de diálogo? El que lo tenga primero. Ah, yo tengo aquí una. A Es un ver, intercambio de información verbal o escrita. Es una forma de comunicación que surge de forma natural en la cotidianidad. En la literatura es incluso considerado como un género en sí mismo. Esta idea se fundamenta en que muchas obras de la filosofía griega fueron escritas en forma de diálogo. sí, sí, sí. Ahí está Platón. Casi por Y un definición. ejemplo de Adelante, adelante. un diálogo formal, porque pues, también están diferentes tipos de diálogos. Claro. Camarero, buenas tardes, señorita. ¿En qué puedo servirles? Cliente, buenas tardes. ¿Puede decirme qué tiene la hamburguesa regular? Por supuesto, tiene 200 gramos de carne, queso cheddar, tocino, rodajas de tomate y salsas. Excelente, quiero una, acompañada de una gaseosa. ¿Querrá algún postre en la comida? Aún no lo sé, te diré cuando traiga la hamburguesa. De acuerdo, en un momento la traeré su pedido. Muchas gracias. Muy bien. Sí, casi por definición el teatro, el diálogo en literatura pues, se utiliza mucho en el teatro, ¿no? Una obra de teatro es un guión, un libreto actuado, hablado, intercambiando términos, opiniones y demás. Y el diálogo es por excelencia el vehículo central en el que en este caso los actores, se comunican. Obviamente hay monólogo, como lo vamos a ver también lo que dejamos. Y sucede que Janet está a punto de entrar. Vamos a ver si es cierto. El teatro, como lo conocemos, ya habíamos platicado, surge en la Grecia antigua, donde se combinaban cuestiones de problemas de la comunidad, cuestiones políticas, sociales, religiosas, y con el tiempo se fue desprendiendo toda esta serie de elementos hasta dar en teoría a teatro como algo lúdico, entretenimiento, ¿no? Janet, estamos hablando de la tarea. ¿Sí la hizo? Ay, caray. ¿Mande? Ah, que estamos Es que hablando de no. la tarea, de la tarea, de la tarea. Ay, no la hice, solo hice mi exposición, pero se me hizo muy tarde. ¿Cuál exposición? Lo de mi examen. ¿Cómo que se te hizo muy tarde? Ya son las 9:28. Es Pero, que mi internet estaba fallando y fui a ponerle crédito ¿hasta dónde? ¿Está chévere este? hasta el vara. ¿Mande? ¿Te queda lejos?
Un poquito. No. Con esas respuestas tan Discúlpeme, exactas, profe. no me queda ninguna duda. Muy bien. Bueno, es que mi casa está como a 5, no, como a unas 4 o 3 cuadras. 4, 3 cuadras. O sea, Ujú. 43. No, que está ahí entre la mitad y la mitad. Muy bien, muy bien. Bueno, en lo que, para que te ubiques, sigue Alexis. Otro ejemplo. Ahí le va. Dale. Ay, he visto otro, pero no sé. Este sí tiene autor para que luego no diga, profe. Mira, ahí le va. Ah, no, pero está bien larguísimo esto. ¿Quién es? Es de Arthur Conan Doyle, el hombre del labio retorcido. Saludos a Sherlock Holmes. A ver, dice, perdonen que venga tan tarde. Empezó a decir y entonces perdiendo de repente el dominio de sí misma se abalanzó corriendo sobre mi esposa. Le echó los brazos al cuello y rompió a llorar sobre su hombro. Ay, tengo un problema tan grande. Sollozo. Necesito tanto que alguien me ayude. Pero si es Kate Whitney, dijo mi esposa, alzándole el velo. Qué susto que me has dado, Kate. Cuando entraste no tenía ni idea quién eras. No sabía qué hacer, así que me vine derecho a verte. Lo mismo de siempre. Las personas en dificultades acudían a mi mujer como los pájaros a la luz de un faro. Has sido muy amable viniendo. Ahora tómate un poco de vino con agua, siéntate cómodamente y cuéntanoslo todo. ¿O prefieres que mande a James a la cama? Oh, no. Necesito también el consejo y la ayuda del doctor. Se trata de Isa. No ha vuelto a casa en 2 días. Estoy tan preocupada por él. Listo. Sí. A ver, un buen autor, y en este caso un buen dramaturgo, debe manejar muy bien lo que es la teoría del diálogo o de la conversación, porque muchas veces nos aventamos unos divagues, unas digresiones, unos patinazos en la plática, que empezamos hablando de aspirinas y acabamos hablando de aspiraciones. Empezamos un tema y nos lo vamos desarrollando Es que y una cosa acabamos. lleva a la otra. ¿Mandé? Una cosa lleva a la otra y esa cosa va a llevar a otra y así, ¿no? Pero a Si veces, vemos los polos va a ser completamente distinto. pero a veces son muy dispares, ¿no? Por ejemplo, las mamás las dos señoras que por primera vez se ven en un consultorio, después de una mirada de 5 segundos donde se estudian profundamente en esos 5 segundos las dos desconocidas, empieza el diálogo. ¿Usted viene con el doctor Mata Lozano? Sí, usted también, sí. ¿A poco también está mala de tal? Sí, ¿y cómo se ha sentido? Un poco mal porque mi hijo ya no me manda dinero del norte. ¿En dónde está su hijo? En California. Ah, ahí está mi tío Manuel. Oiga, y es cierto que el clima es muy agradable. Entonces se va distorsionando y nos vamos saliendo de la temática central. Entonces un buen director de teatro, un buen escritor lleva el hilo conductor así muy, muy clarito en sus diálogos para que no haya confusión y sobre todo que cause la expectación y el interés, en este caso del lector o del oyente si está viendo una obra de teatro. Va primer lance al ruedo del profesor Chico. Adelante, profesor. Estoy un poco perdido. Narración, ¿Dónde me va? descripción. ¿Qué es La narración, ¿qué es un qué? un buen narrador, un buen diálogo en una obra, una descripción buena? De todo eso estamos hablando, profesor. Ok, bueno, pues ahí esa es la parte, digamos, técnica del escritor, ¿no? Así como
El pintor necesita la teoría del color, necesita la cuestión de las formas, las figuras. Pues un buen escritor necesita tener, bueno, el dominio de estos recursos de tal forma que le ayuden realmente a comunicar, a plantear las ideas que quiere transmitir. A final de cuentas, son recursos que unos a otros ayudan a que, por ejemplo, en una novela, la narración, la descripción, los diálogos, pues tengan sentido, ¿no? Hay escritores, por ejemplo, que en sus novelas centran todo en la narración y casi no hay descripciones, es decir, las mismas narraciones son quien van llevando el control. Hay otros que al contrario, ¿no? Como Víctor Hugo, que cada 5 palabras hay descripciones, hay ideas, hay reflexiones, pero son tan buenos que en lugar de frenar la historia o de desviarla, al contrario, ayudan a matizar, ¿no? Me acuerdo mucho, no recuerdo qué novela es, creo que es de Los Miserables, ¿no? Donde está describiendo algo que viene muy feo y el mismo narrador frena y dice, no voy a contar lo que a continuación vi, porque es algo tan feo que me lo voy a brincar, pero empieza a reflexionar sobre una cuestión colateral. Y esto hace que la narración, se la creamos a Víctor Hugo. Y eso no cualquiera, ¿no? Esas discreciones, esas rupturas. Pero sí, una de las recomendaciones que se hacen es que haya un orden en las descripciones, en las narraciones, en los diálogos, que siempre se tenga, por ejemplo, si se va a escribir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, pero hay escritores que rompen este esquema, pero con toda una intención, es decir, lo están haciendo bajo una intencionalidad de romperse esos esquemas, pero después de ser maestros en el arte de la descripción o en el arte de la narración. Es decir, no cualquiera puede romper algo que no conoce. Bueno, Claro. esa sería hasta ahorita mi contribución. Muy bien, profesor. Dentro de los narradores también hay el narrador testigo, es el que cuenta la historia en la que no participa, pero estuvo presente justamente como espectador, ¿no? Generalmente se narra en segunda persona y un caso muy típico es el de Aura con don Carlos Fuentes, ¿sí? Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo, no te mira. Abre los ojos poco a poco, como si si te mira los fulgores de una recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, que se hacen espuma. Sí, está narrando en el librito que hizo escándalo alguna vez, llamado Aura, porque un funcionario dijo que estaba prohibido y que no debían leerlo. No, no les digo de quién, porque Janet nos va a leer su ejemplo de la descripción. Y luego Esperanza que se sigue escondiendo. ¿Tienes algo, Janet, que contar? Déjeme muevo porque tengo una perra que ladra mucho. ¿Y dónde? ¿Sobre qué me dijo, profe? Pero ¿cuál es la moraleja de la perra que ladra mucho? Pues es que luego no se escucha y ya no me va a poner atención. No, sí se escucha. Una distracción. Yo escucho más un carro, no sé ustedes. Como que No, está la puerta esa abierta de un perra. carro. Un ejemplo de descripción. Mientras vayan buscando monólogo, diario de un loco. Un monólogo. Profe, me dijo ejemplo de descripción. Sí, Ok. era la tarea. Sí. Nada más que pues dijo narrativo, descriptivo, bueno, descripción y así. Narración, Pero descripción. era para aclarar. La descripción es un discurso oral o escrito que explica características como lugar, persona, animal, cosa, situación. Como por ejemplo, era un lugar enorme, muy luminoso y con una vista privilegiada.
si estoy bien o no estoy bien. Los castillos. Los castillos. A Se ver, ven los cerros. Ah, describen, ahí va un ejemplo de descripción. Descríbenos a tu mascota. mi mascota es muy gorda, blanca y muy latosa. Mm, Raza, a ver, color, tamaño. es un pitbull blanco Ajá. con unas poquitas manchas cafés y no tiene dientes porque ya está muy viejita. Muy bien. Ahí está. Elemental, elemental. ¿Quién tiene monólogo antes de que el tiempo nos eche fuera? Adelante, Alexis. Se cortó, pero creo que soy yo. Monólogo. Mm, Mono, bueno, logo, es una palabra. presentación y desarrollo en la que existe un único personaje debatiendo sobre sí, reflexionando sobre lo que sucede a su alrededor o sobre sus experiencias. Tiene presencia en el mundo de las artes a partir de las obras escritas, teatrales e incluso utilizando en escenas específicas de películas. Shakespeare, en su obra Hamlet, publicada entre 1599 y 1601, siendo que no hay consenso sobre su fecha, propuso uno de los monólogos más marcantes de la historia a partir del ser o no ser. Esa es la cuestión. Así es. To be or not to be, that's the question. Hay otro ejemplo muy clarísimo, el de Nikolai Gogol, Nikolai Nikolayevich, El diario de un loco, que Carlos Ansira, un actor mexicano, la escenificó alrededor del mundo, cosechando aplausos al por mayor. Segunda intervención del profesor. Adelante, prof. Pero no ser ahí el dilema. ¿Qué es más fuerte para el espíritu? Sufrir un diálogo de calamidades, dormir, morir, no más, etcétera, ¿no? Sí, sí, Generalmente los monólogos tienen que ver con una cuestión de reflexión, ¿no? Es la forma generalmente en el teatro donde el personaje dice lo que piensa, si no, no podríamos enterarnos, ¿no? Y claro. Shakespeare en este sentido es un maestro, como también Gogol o algunos otros dramaturgos. Generalmente los monólogos están puestos en las obras de teatro de manera preferencial. Por ejemplo, en el caso de las descripciones, ahorita que estaba yo escuchando la descripción que hacía Janet de la perrita, pues hay varios tipos, ¿no? Está la etopeya, me acordé que es esta descripción que se usa para describir las cuestiones como morales y las Internas. partes que no se ven de las personas, ¿no? O la prosopopeya, que si, no, si es la prosopopeya, sí, que es la parte física, ¿no? Sí, Y ella hizo ahí una mezcla pues, de las características tanto internas de la perra como también las partes externas, ¿no? así es. Sí, el aspecto, por ejemplo, en el ser humano, el aspecto psicológico, ¿no? El mundo subjetivo. Enojón, tranquilo, amable, bla, bla, bla. Cristian, algo de monólogo. Casi nos vamos. Sí, tengo uno cortito. Se llama El Parque del Terror de los Padres. Elena es una niña joven y tiene 12 años. Ella jugaba con sus amigos de la escuela. Va en una escuela del municipio, cerca de su casa. Marcela es su mejor amiga. Cuando salen al receso, se ponen a jugar con Juan. A veces juegan muy pesado y se salen del área de juego. Eso es lo que me Bueno, pareció un ejemplo. sí, sí. Sí, un monólogo es una introspección, o sea, un adentrarse en uno mismo para lanzar las emociones, los sentimientos y expresarlos de una manera, tal vez a manera de catarsis también, ¿no? Una explosión de los